Infasi presenta el arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Revelaremos el camino del ser psicoterapeuta clínico con todo lo que no te enseñan en los libros para evitar aprenderlo a porrazos. Tips, anécdotas, mandamientos y recomendaciones. Los que hacer y no hacer en el quehacer terapéutico. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15. Ya llegamos al 15. Susi, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de tener hoy a dos maravillosas exalumnas Ah, de la UNAM y del tema que nos apasiona a las tres, que es el sí, trabajo psicoterapéutico. Entonces, bien contenta, Alita. sí, arrieros somos y en el camino andamos y hoy estamos de manteles largos con la doctora Roxana González. Hola, Roxana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues de nada, muchas gracias por la invitación y qué fantástico que están llegando al 15. Mi número favorito han de saber es el número 15. Entonces, ¿Ah, sí? sí, sí, durante toda mi estudiante siendo primaria y secundaria, siempre fue de la lista el número 15. Entonces, me gustó siempre el número 15, quizás por eso. Entonces dije, ay, número 15, qué bonito que es el número 15 donde estoy. Oh, Genial, coincidencias maravillosas. Muy Así bien. es. a mí me gustaría que los que nos están oyendo, hola, buenos días, tardes, noches, la hora que sea, Madrugadas. estén viendo. Me Exacto. gustaría presentarles a la doctora Roxana, Rox para Los los cuates. cuadernos, oficialmente la doctora Roxana González, porque tiene un currículum impresionante. No sé bueno, sí lo hago para que la envidien y para que sea parte de su meta. No solo estudiar la Sí, licenciatura cuando uno es psicólogo, con eso no te puedes quedar, tienes que seguir, 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 seguir. Está bien si no llegas al doctorado, pero tienes que seguirte formando, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces les presumo aquí a la doctora Roxana González. Ella es licenciada en psicología por la FES Iztacala, tiene la maestría en terapia familiar sistémica también por la UNAM, pero estudió en la FES Iztacala, y su doctorado es por la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un sinnúmero de diplomados en narrativa, en hipnosis, en psicoterapia, cuestiones muy actuales como lo del suicidio, como el manejo del dolor, también como parte, el dolor emocional como parte de todas estas cuestiones de suicidio. Desde el 2002, fíjense, muchos no habían nacido todavía chamacos y la doctora ya estaba dando terapia y ella, a mí eso es algo que a mí me encanta porque tiene muchas habilidades. Y entonces ella ha dado cursos en donde ustedes digan, en todos los institutos, en todas las universidades que manejan el enfoque sistémico o en casi sí. todo. No voy a decir que en todas, pero ha pasado por muchas, muchas, muchas. Es miembro del Consejo Mexicano de Psicología, también es docente del sistema de universidad abierta y de docencia del SUAYET, o sea, es la universidad abierta y a distancia que tiene la UNAM, y está adscrita ahí desde hace 15 años, Rox. 10, 11. Ujú. 10 a 15 con sus pequeños vacaciones. Algo así. También está adscrita como maestro en la licenciatura de psicologías como la Universidad Latinoamericana, la UVM, la UAMS, el FADU, el Sistema Universitario en Zumpango, también y a nivel posgrado, porque uno es la licenciatura, y en posgrado en la Universidad Chapultepec, en el ETAC, la Universidad del Valle de Tlaxcala, que tiene mucha historia con la terapia familiar, en La Salle, Campus León, que también tiene mucha historia con la UNAM. Actualmente ella es parte del personal docente de la maestría de la FES Iztacala en terapia familiar sistémica
y del doctorado en el Instituto Central. Entonces, ya vieron qué calidad de invitada al estrado Ujú. y de gente que nos va a informar sobre muchos temas porque su experiencia es amplia en el campo. A mí me gustaría, ya hablando de que esto tiene que ver, ay, se me abrieron aquí varios archivillos, em, que nos platicaras un poquito por qué decidiste estudiar psicología y luego terapia familiar, para luego ya Ok, pasarnos al otro tema que nos gustaría tratar. ok. Eso se lo he platicado a algunos estudiantes principalmente. A mí me gusta mucho como docente, que como yo mencionas, a veces digo, ay, cuánto tiempo ha pasado. Y lo ponía en el Facebook de una exalumna. Esta exalumna puso en su Facebook qué orgullosa se siente, qué bien se siente cuando sus estudiantes creo que de licenciatura se gradúan y ya están empezando a ejercer. Y yo le puse, híjole, qué lindo y hermoso se siente, pero también el tiempo, cuando tú lees que tu estudiante de licenciatura ya es docente de licenciatura y su estudiante de licenciatura, híjole, y obviamente digo, híjole, si a veces me siento yo como te sientes tú, así que también estuviste parte de mí y sigues, entonces, eh, se los he platicado entonces a varios, porque para mí como parte de ser docente y de psicología, a cualquiera de los niveles, también es el manejo de la persona, de quién eres tú. Entonces, híjole, aparte de lo que quizás a muchos no lo puedo negar, y es lo que también les digo a las personas, tenemos familias especiales con características esas especiales, que nos hacen, digamos, que cuestionarnos algunas cosas de la vida, de la salud, de uno mismo, pues aparte de esa combinación, hubo un momento, que les cuento, en la secundaria yo estaba en un taller que, bueno, aquí dicen que no estaba censurado, entonces pues nosotros le decíamos desmadrología del hogar, pero era decoración del hogar. ¿Por qué? Pues no hacíamos nada. Según la maestra nos enseñaba a hacer cosas. Sí aprendí a hacer algunas cosas. No me gustaban, pero sí aprendí a hacerlas. Eh, y una de las cosas que nos mandaron a hacer eran unas cositas con fieltro se llama. Yo no sabía hacerlas. La vecina sí, entonces mi mamá le dijo, ay, le ayuda a mi hija, ta, 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 ta. Y estuve trabajando, bueno, la vecina me estuvo enseñando por unos días a hacer ese tipo de manualidades y me empezó a platicar, pues yo tendría que 13, 14 años y la vecina tendría veintitantos, no creo que haya sido mayor. Y me empezó a platicar todos los problemas que tenía, ella era la amante, si no me recuerdo, o algo así, del papá de su hijo, y yo, eran casas chicas, entonces escuchaba luego mucho cómo se gritoneaban, y me empezó a platicar todos sus problemas, y yo le escuché, digo, yo qué podía decirle, ¿no? Simplemente le escuché, ahora sé que quizás lo que hacía era más bien reflejos de lo que ella me decía, técnicas de reflejo. Ella simplemente me dijo que el que yo la escuchara la hizo meditar, cambiar, cuestionarse. Sé que después de un tiempo ya dejó esa relación, se fue de la colonia y todo, pero me dejó marcada la sensación primero de escuchar todas las situaciones y a esa corta edad y después el que me dijeran que simplemente al escuchar le había ayudado a tomar decisiones. Dije, esto suena interesante, ayudar a la persona y aparte pues escuchar vidas, qué padre ha de ser esto. Y decidí estudiar psicología por eso, e insisto, aparte de todas las combinaciones de una familia con características especiales, ¿no? Y esa fue, ya cuando entré a la carrera de psicología y supe todo lo que se podía hacer en psicología, dije, yo siempre quise ser docente, me encanta la docencia. Entonces dije, quiero ser profesora. Yo pensaba que de secundaria, mínimo de prepa, no, yo nunca pensé entrar inmediatamente a trabajar como docente a nivel licenciatura. Se combinó la vida así, empecé dando clases luego a nivel licenciatura, y ya después dije, yo quiero investigar, me gustan mucho los números. Casi toda mi primera parte de mi carrera, unos 7, 8 años, fui, aparte de docente, coordinadora de carreras, investigadora, y ya después dije, ya,
pasaron cosas en la vida y dije: "Ay, creo que ya es tiempo de mi otro sueño, dar terapia". Entonces, renuncié a todo y para entrar a la maestría de la UNAM de la FES Iztacala, y dije: "De aquí soy". Y entonces ya dije: "Ah, ahora sí ya puedo dar terapia", porque exactamente lo que menciona, ¿no? Yo nunca quise dar terapia. Sí, quizás en algunos momentos di algún acompañamiento, como parte de las prácticas profesionales, estuve en diferentes lugares dando terapia, pero con supervisión, situaciones como esa, pero nunca me había atrevido a dar terapia ni dar clases directamente sobre terapia, porque dije, me falta la formación. Y fue cuando yo dije, ya, necesito estudiar algo. Y siempre me acordé que ya tenía ciertos conocimientos de lo sistémico y dije, entro porque entro y entré. Y ya de ahí me volví docente igual de todo esto relativo a lo sistémico y ya empecé a dar terapia ya, ahora sí, de manera formal, en mi propio espacio, dando supervisiones, encargada de la clínica universitaria, ya todo lo que sería clínica. Y ya después dije, me falta la otra cosa, especializarme nuevamente, que fue, dije, estudiar el doctorado. Y entonces cumplo mis tres cosas que siempre quise: ser docente, que sigo siendo docente, dar terapia, que me encanta, y hacer investigación, que todavía apenas estoy todavía más encarrilada en esto, todavía me falta, y obviamente algo que yo no sabía que me iba a encantar, que es supervisión de casas. Entonces, Sí. sí, y cumplí, se prendió un nuevo sueño que dije, esto también es un sueño hecho realidad. Y así ha sido. Es que tu historia suena ¿Tienes? tan ahorita que la cuentas ya con el doctorado en la mano y con todo eso, pareciera que estuviera como tan fácil, tan lisa y llana, como dicen, y no, para nada. O sea, en algún momento de esos encuentros fue que nos conocimos. Yo Así estaba es. saliendo de la maestría y tú estabas queriendo entrar a la maestría y que te dije, sí, sale Sí, uno ahí despelucado, muy mal. O sea, estudiar cada grado académico lleva su complejidad, lleva su, pues sí, su arrastre, ¿no? Y sobre todo en esto de que dices, yo entré pensando en querer ser terapeuta y a la mitad de la carrera andaba diciendo, no, claro que no, eso está de locos, ¿cómo voy a estar escuchando todo el tiempo el problema de los demás, ¿no? Y tú que el origen fue que le transformaste con tu escucha a alguien, estabas de yo no quería dar terapia y mírate ahora, ¿no? sí. Y sí, el encanto de lo sistémico es la supervisión. Sí, 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 sí. Pues yo creo que sería importante, Roxana, en estos tres momentos que tienes como docente, como supervisora, como terapeuta, bueno, son cuatro, como investigadora, ¿cuáles han sido cuando dijiste, sí, aquí estoy porque si ya pude con esto, puedo con lo que sea, no Mm, porque sea fácil, sino porque te das cuenta de tu fuerza? ujú. Sí, sí, sí. Eh, tengo, yo sé que me va a permitir hablarlo. Hemos hablado muchas cosas, esta persona con la que trabajo. eh, digamos que es no me gusta decirles pacientes, una consultante con la que trabajo tiene una condición en la cual, pues, su mamá tiene esquizofrenia paranoide desde hace muchos años. Entonces ella ha sido la cuidadora primaria. Hemos estado trabajando muchas cosas y entonces siempre le he dicho que cuando uno crece con uno de los progenitores con una situación especial, mi mamá también tenía una enfermedad psiquiátrica, uno desarrolla una fortaleza diferente y extraña. Entonces, lo que mencionas, ¿no? De estar escuchando problemas y demás, no sé, es una sensación quizás hasta diferente, por eso de repente situaciones como trabajar con suicidio y demás, aunque sí lleva un estrés, sí lleva una sensación fuerte, si de repente te jalan las tripas ciertas situaciones cuando trabajas con una persona que está en estas condiciones o en crisis más fuertes, pero eso es lo que como que me gusta, quizás por la parte de mi propio
ambiente familiar en la que crecí, porque dije, bueno, esto está, entonces le digo yo a esta paciente que desarrollamos como ciertos, no sé, fuerzas, poderes, trabajo mucho con metáforas, entonces a ella le gusta mucho un anime que se llama Naruto, y le digo, es que son, en su caso, pues tu zorro de 7 colas que te da esa fuerza, todo lo que uno pasa, entonces, como que uno se afronta a situaciones, y como yo lo menciono porque, como lo mencionas, parece muy fácil, así como que, pues 1, 2, 3, como subir las escaleras, ¿no? Ah, No, pues es porque atrás algunas cosas que pasan, uno tiene que decidir ciertas circunstancias que te hacen, y entonces la fortaleza que tienes que tener para cada paso importante en tu vida, porque tienes que dejar cosas. Cuando decidí estudiar la maestría, estaba pasando por situaciones. eh, eh, Tenía problemas en la vivienda donde yo estaba, problemas con la universidad en donde yo estaba y era la coordinadora. Entonces, tenía yo estabilidad laboral, digámoslo así, era coordinadora de carrera y demás, y de buenas a primeras uno decide renunciar a todo porque para entrar con beca con ACID, que es la residencia de la UNAM, pues tienes que renunciar a tu trabajo, aparte que es de tiempo completo. Y entonces aventarme a renunciar a todo. No dejé de ser docente, sí seguí con clases, pero las mínimas, y no tener la seguridad para decir, bueno, pues sí vas a quedar y vas a tener beca. Pues dije, no, pues me aviento. Entonces, quedarte sin nada durante de que a que te llegue la beca, les digo que hubo un año que dije, no quiero comer atún, porque es exactamente lo que comía mientras llegaba la beca, puro atún con verduras, porque era lo que me alcanzaba para pagar mi renta y todo eso. Entonces, ok. sí, no es así tan fácil. Eh, y bueno, yo quería ya entrar como docente. Exactamente, era un sueño que también se empezó a crear en la maestría de terapia familiar sistémica de Iztacala, como fuera. Entonces me dijeron, pues si quieres entrarle, tienes que estudiar el doctorado. Y también fue una situación compleja. Y luego me tocó la pandemia, y luego siempre les comento a las Qué personas, bárbaro. eh, a mí me gusta también, una de las cosas que me gusta investigar. Estoy también ya empezando a trabajar a nivel terapéutico. Ya había tenido ciertas experiencias, pero es cada vez un poquito más sobre los trastornos alimenticios. Entonces, de eso fue mi tesis de licenciatura, y de eso fue mi investigación en doctorado, nada más que fue de obesidad. Y entonces yo dije, ay, obesidad, suena interesante, muchos tenemos ese problema, tengo muchos contactos con muchas universidades, con muchos institutos, sé que lograr mi meta de 400 personas con obesidad lo voy a lograr. Sí, pero yo no esperaba la pandemia, ¿verdad? Qué bárbara, sí, Y claro. entonces mi tutora me dijo, pues mira, estamos bajo, porque también fue con beca con así, bajo tiempo, con así no va a decir, pues espérate a que pase la pandemia, pues no, tienes que conseguir a tus sujetos. Entonces, en plena pandemia, con sujetos de alto riesgo de COVID, pues no fue nada fácil. Entonces empecé a generar ansiedad, ataques de ansiedad y demás, que también pues, causa ciertas dificultades para poder lograr esas metas y situaciones estresantes. Aparte, como les menciono a las personas, pues en ese momento yo vivía sola, y es una situación interesante haber pasado el COVID viviendo uno solo. Entonces, se juntan todas esas cosas, y sí, cada paso no es así una escalerita, nada más subo mi piececito y ya llegué al otro. Uno tiene que ir apreciando cada parte, cada formación. Y algo que se me viene también ahorita que te escuché, Ale, a la mente es, me acuerdo cuando estaba trabajando en una de estas universidades con adultos, eh, me platicaron sobre una profesora, y yo les dije, sí, sí la conozco, pues de hecho también tiene posgrado igual que yo, y me decían, es que no se nota. Dice, sí se nota la diferencia cuando tienen un posgrado nuestros docentes, pero ella no, ya parece como nosotros. Y dije, "Mm". Pero después con el tiempo fui así como dándole vueltas a estas palabras, y dije, es que sí, obviamente cuando tienes cada diplomado que tomo, cada curso que tomo, porque sigo apenas hace 2 semanas terminé un curso que tomé por línea,
O sea, cada curso, diplomado y cosa que uno se sigue formando, yo como docente, no nada más es para mí, también es para mis pacientes, clientes, usuarios, pero no nada más por Claro, eso. te También transformas. para mis estudiantes de licenciatura y de posgrados. Entonces, se tiene que ver reflejado para mí cada decisión de tomas de tu propia formación. Entonces, de repente, cuando estoy aprendiendo cosas nuevas, me digo, ¿esto cómo lo puedo aplicar en terapia? ¿Y esto cómo lo puedo aplicar en las clases? Entonces, es una transformación constante. Sí. Oye, Ujú, aprovechando, porque ahorita ya veo a muchos de nuestros oyentes o videntes o lo como sea, diciendo, no, pero para llegar al doctorado me voy a echar 27 años y además ya vi cómo he sufrido y etcétera. Yo diría, depende de cómo lo tomes. Si es un paso a paso y como parte de enriquecimiento personal y para tus consultantes, a mí me parece que es dinero, tiempo muy bien invertido. A mí, yo como docente UNAM, mal echada a perder por la UNAM, ujú, para mí es maravillosa, pero sí me echó a perder en cuanto a mi visión de qué pedirle a los alumnos de la UNAM, porque yo estoy acostumbrada a decirles, para mañana se leen estos 2 libros y me traen un resumen. Y oh sorpresa, muchachos, los alumnos te leyeron los 2 libros, bueno, la mayoría, y te traen en resumen, por lo que tú quieras, porque están entrenados, porque tienen tiempo, porque les gusta, no sé, no me lo puedo todavía explicar, ahí es todo eso junto. Pero también yo viví la diferencia de estar en universidades privadas, no privadas de aliento, sino privadas, en donde ujú, pagas, pues, de paga, y vi los alumnos, Sí. y vi una diferencia abismal, y no hablo de buenos o malos, hablo de una diferencia abismal entre lo que cómo se ve el mundo desde alumnos de universidades públicas, porque no es solo la UNAM, y alumnos de universidades privadas. Yo estoy otra vez mal orientada porque yo toda mi vida fui niña de escuela pública, toda mi vida. ujú. En mis épocas no estaba mal visto. Creo que ahora sí hay como un barniz de, ay, uy, ella es de la escuela, mi escuela primaria, Efrén Valenzuela, quién sabe qué número era, pero una primaria oficial y una secundaria oficial y así. Y creo que ahora ya no es igual. Y a mí me gustaría oír cómo vives tú esta situación como docente, que conoces lo público, pero también lo privado. ¿Cómo ves a los chicos para que ellos se vayan reconociendo un poquito ahí? Pues mi desarrollo yo creo que fue muy interesante, que me ha llevado creo que un equilibrio que tengo más ahorita. Eh, Como lo mencionas, primero para empezar, primaria, secundaria yo estudié en pública, la preparatoria yo la estudio en privada y ya después el resto pues en pública, licenciatura, maestría y doctorado. Este, y por lo menos esos 3 años de la preparatoria me dieron una visión de lo que es exactamente, primero, tener que buscar la calificación como sea para tener beca, porque no es de que mis papás hubieran tenido exactamente la economía, sino decisiones y cosas de la vida. Todos mis otros dos hermanos y yo estudiamos en privada, incorporada a la UNAM porque la meta era eso, terminar la preparatoria y entrar a la UNAM. Pero saber lo que significa luchar por una beca, porque sabes que sin beca no puedes seguir ahí. Conozco personalmente esa sensación para empezar. Conozco lo que es el ambiente. Muchos chicos, exactamente como yo, con beca, comprometidos, otros chicos comprometidos con sus aprendizajes, pero le llevan más relajes, así de que, no si sacan 8, 7, pues con tal de que pase, lo principal es lo que aprendes, pero exactamente cuando uno tiene beca, también dice, sí, 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 o sea, sí, lo principal es lo aprendido, pero también necesito el numerito por mi beca, o sea, esa parte también se entiende, insisto, porque lo viví.
Y está el otro grupo exactamente de que están estudiando cualquiera de los niveles simplemente por estar ahí. Sí, ya sea que cuando son, digamos, a nivel licenciatura, muchos de ellos, de que pues mi papá me dijo que tenía que estudiar porque tengo que estudiar algo. Una vez una chica me dijo, yo estoy estudiando aquí porque quiero conseguir un novio que sea mi esposo, que también sea profesionista. Y dije, ok, entonces es válido. También alguien me lo comentó también en una escuela pública. Dije, también es válido. O sea, pues, y yo hago a veces algunas metáforas de cuando están con problemas de parejas, en sentido de, pues es que siempre me consigo uno así. Digo, pues es que reclutamiento y selección, ¿en dónde los estás reclutando? Si los reclutas en puras fiestas, pues sí, te vas a conseguir quizás muchos con esos problemas. Entonces, por lo menos estas Y chicas, convocas, claro. pues sí, mínimo estas chicas tenían claro dónde querían reclutar, en las universidades. Entonces, pues así era, ¿no? Este, entonces, toda esa visión, primero en mi propia vida, me dio a entender ciertas características de los estudiantes de privadas. Aparte, yo empiezo a trabajar todos estos primeros, quizás 7, 8 años de lo que es mis primeras experiencias como docentes es en privadas. Entonces, fue lo primero que yo conocí. Entonces, esa parte como de eh, estudiantes que no están comprometidos, algunos de ellos al estar ahí, simplemente estar por estar, otros que sí están comprometidos, pero exactamente no les importa tanto la calificación, algunos que no están comprometidos, pero les importa demasiado la calificación, y los que están súper comprometidos y les importa muchísimo la calificación, por esto que les menciono. Entonces, y bueno, y aparte algo importante, se junta la característica de la universidad, Mm, porque Claro. también la universidad privada tiene sus características. Trabajé en una, era incorporada a la UNAM, en donde los estudiantes eran muy comprometidos, sí luchaban por sus becas, pero eran muy comprometidos y se veía, digamos que era un grupo, como, tampoco eran grupos muy grandes algunos de ellos, pero como de un grupo de 20, como 14 realmente estaban comprometidos con su aprendizaje, y se nota, más allá de que entreguen las tareas, en su comportamiento en clases, te preguntan, te cuestionan, te piden más. Ujú, Y, ujú. y otra parte ahí como que nada más están allí pues, sentaditos bien bonitos, ¿no? Y otra universidad igual y de paga, pero con otras características, hasta el nivel socioeconómico en donde esté esa universidad, porque hay universidades que están, en donde trabajé mucho tiempo, era diverso el estatus económico de los estudiantes que iban. Entonces, me daba más como bagaje donde sí podía encontrar estudiantes que necesitaban esas becas y que estaban comprometidos con su aprendizaje. Y cuando cambia tantito la parte del nivel socioeconómico, donde quizás tengan más, están tantito menos comprometidos con el aprendizaje y dependiendo con la calificación. Una de las cosas que era, pues, estarme peleando mucho era exactamente eso de, y en las escuelas privadas te dicen Miss, y eso es lo que digo, ay, no. Entonces empezaban con Miss, es que me falta una tarea, ¿qué puedo hacer? Miss, me faltó medio punto, Miss, es que ¿qué puedo hacer? Díganos. Entonces, esa parte de, y lo viví por 7, casi 10 años. Y cuando paso y empiezo a trabajar en una universidad pública y me enfrento por primera vez a dar, y eran grupos grandes ya de 30 y tantos, 40 chicos, y me preparé y dije, bueno, a dar calificaciones y a ver cómo se ponen. Empiezo a dar calificaciones de parciales o cómo se manejaron en esa universidad. Y todos, gracias, gracias, ok, sí, de acuerdo. Y dije, ah, sí, nadie, para empezar, nadie me decía mis, pero después nadie pasaba a reclamar, a cuestionar, a decir por qué me falta un punto. Y yo dije, pero en las escuelas públicas también tenía yo estudiantes muy comprometidos. Sí buscaban su calificación, sobre todo porque estaba la opción de titularse por calificación, este, o buscar becas. También en esa universidad pública tenían becas. Y también había los estudiantes que tú veías que les valía, que quién sabe por qué estaban ahí. Entonces yo creo que tanto en privadas y en públicas
están todos los tipos de estudiantes que podemos encontrar. Creo que lo que cambia un poquito son sus modos y sus intensidades. Y también lo que aguantan. Sí, porque Sí. en las privadas no, yo no podía decirles palabras un poquito más fuertes. Tenía que usar más un poquito, tantito el sarcasmo, tantito otras cosas. Me acuerdo mucho y la verdad es que todavía lo tengo. Como les digo, están ustedes para saberlo, los oyentes, pero no estoy en mi casa por vacaciones, luego me la paso en otro estado. Si estuviera en mi casa, les enseñaría que todavía lo conservo. Unos estudiantes de nivel ejecutivo me dieron una estatuilla tipo Oscar. Hicieron así una dinámica al final digamos que en su noche de graduación, una antenoche. Ajá. Ya a mí me dieron una estatuilla de Oscar, así tipo Oscar, y dice aquí Maléfica. Ya me encanta esa estatuilla. Hermoso, qué Sí. bonito premio a tu actividad. Ya nada más para cerrar un poquito lo que dices, estos últimos años en la UNAM, también en la licenciatura y en la residencia, los alumnos te dicen Miss, y yo, ¿cómo que Miss? O sea, bueno, en mis épocas, eso era cuando eras profesora de kinder. Allí Ah, eran las clases, no. pero ya después no, pero ahora me parece que la mayoría o mucha gente, como que es muy de alcurnia decirle Miss, cuando es más bonito decir profesor o maestra, desde mi lógica, ¿verdad? Pero bueno, así es ahora también, mi querida No, Rosa. yo lo tengo que decir. Yo soy de las que dice Miss. Ah, Yo a ti te decía Miss. Miss, ¿cómo te burlaste de mí en la maestría por eso, Susana? es que como Pues mis calco, o cómo, a ver, explícame, ¿qué es eso de Miss, mí? Miss qué, Miss Universo, Miss no sé qué, me decía, y yo así de, ay, y también llegaba con Chayo y le decía, ay, pues, no sé, es como las políticas, ¿no? De las escuelas, a mí me costó mucho trabajo entrar a Iztacala, y que yo estaba acostumbrada a que, bueno, puede llegar tarde el profesor, pero de ahí a que digas, estas 3 horas son de clase de ella, y si ella llega 5 minutos antes de que acabe la clase, tú vas a estar ahí. Y si se alarga a 3 más, porque firmaste un contrato que dice que tú tienes exclusividad para no sé qué, y si te mandan para allá, tú tienes que ir. No, bueno, yo decía, ¿qué es esto? Es una salvajada. A mí me tienen que dar un horario cada semestre y respetarlo y hacerlo. Y entonces, sí, lo que dice Rox es muy cierto. O sea, las políticas y la cultura de cada universidad. Yo acabo de entrar otra vez a dar clases a escuela, a una universidad, a licenciatura, y la revolcada de un año me la llevé. O sea, fue así como ¿y cómo se acostumbran aquí, no? Y los chavos así, es que no está haciendo las cosas como todos, y yo, pues no, porque a mí nadie me dijo, o sea, ok, y esto, y vamos a la misa y no vamos a la misa, voy a la misa y no hay estudiantes, o luego voy a la misa y ahí están todos, ¿no? Entonces es así como de, ok, hay que adaptarnos, ¿no? Usos y costumbres que bien lo dices. Sí, Pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención, que fue lo que dijo al final Rox, es, te encuentras en las dos instituciones públicas y sí. privadas, alumnos comprometidos y alumnos que quién sabe por qué llegaron, o como yo les decía, pues están más a gusto aquí sentados que estar en su casa barriendo. Pues es más interesante, se quitan a sus papás de encima, están estudiando algo, se les pegará por ósmosis, y hay gente muy comprometida porque así es, y depende mucho o sea, no depende de la institución, sí depende estos usos y costumbres, pero la mayor parte depende de los chicos, de los estudiantes. Y me Claro. gustó esa parte, ¿no? Como eso es bonito. Y la Sí. otra, mi querida Rock, porque tú eres una mujer muy joven, pero empezaste a dar clases desde más joven aún. ¿Cómo? Y dar clase no con la licenciatura, que son, digamos, la mayoría chavillos, sino
se nota mi edad, ¿no? Chavillos. No sé cómo se llaman ahora, morros, o no sé, pero en mis épocas eran chavillos. Tú empezaste inclusive a dar clase con gente mucho más grande. ¿Cómo fue este acomodarte con ellos? ¿Fue complicado? ¿Tú cómo lo viviste? Eh, Insisto, no sé si sea parte de mi aprendizaje y de mi desarrollo de la familia en la que vengo, parte de mi personalidad, de mi esencia por ser como soy yo, o las dos combinaciones y todo, y se alinean los planetas cuando nací, yo qué sé, pero es que a mí me divierte mucho. Para verlo, por eso me dieron lo de maléfica, o sea, porque dicen es que te diviertes, eres malvada, pero te diviertes, pero aprendemos. Este, a esos grupos, que inclusive fue uno de estos que me dieron esa satilla, era de nivel ejecutivo, significan adultos que trabajan. Y Ujú. yo siempre pedía, yo quiero dar la clase, porque me gusta mucho dar la clase de estadística, estadística 1 y estadística 2. Estamos hablando de puros números, puras cuentas y todo eso. Viernes en la noche, adultos, trabajadores, los viernes ya cansados, ya no aguantan, y las clases eran de 7 a 10 de la noche. Eso es lo que yo quiero porque para mantenerlos ahí atentos. Entonces, exactamente, yo empecé a dar clases a nivel licenciatura, casi cuando recién me tituló, a los 23 años, si no me lo ubico. Y mi primer clasecita, sí, la primera, dije, bueno, chamacos que yo les llevo como 4 años, algunos, pero para el siguiente semestre empecé a trabajar ya en 3 universidades y en una de ellas exactamente era con puros adultos. Y entonces ahí fue donde dije, ay, por Dios. Y era una institución con ciertas características, tanto por muchas cosas, perdón, eran grupos de 50 era sabatino nada más, entonces tenía un grupo de 50, otro de 50 y otro de 30 y tantos que ya era un poco más avanzado. Fue todo un reto, tenía alumnos de las edades de mis papás, unos más grandes, casi, y es un reto el que tú te pares enfrente y demuestres que sabes. Y me acuerdo que tuve un enfrentamiento, ese luego, o sea, apenas era mi primer año, si lo vamos a tomar en cuenta, sí, era mi segundo semestre que empezaba yo a dar clases, y un grupo exactamente hablando de estos usos y costumbres. Yo tenía un estilo, a mí no me gusta dictar y decir, la definición es esta de fulanito y demás, nunca me gustó, además, pues, exactamente formación de licenciatura de la UNAM, ahí te dan cátedra, te hablan, no te están dictando, y tú tienes que ir captando. Claro, claro. Entonces, pues yo venía de ahí, entro a esta universidad, y yo no les traía definiciones específicas, sino les decía, a ver, vamos a ir a formando, ¿qué investigaste tú? ¿Qué investigaste tú? Ok, formando criterios. Yo tenía esa visión. Se quejaron de que yo no tenía preparadas las clases. Dijeron, es que la maestra nunca trae preparadas las clases porque siempre nosotros somos los que vamos formando. Y dije, ok, me paré enfrente del grupo, les dije dos que tres cosas que yo notaba, les dije, ok, esta es mi forma, es lo que yo quiero, lo que yo veo, pero si ustedes quieren así para que sientan que preparo la clase y que ustedes aprendan así, va. Yo me acuerdo que cuando yo dije voy a hacer esto, les voy a hablar así y demás, todo mi cuerpo estaba así temblando y diciendo, ok, afronta los tilos y afrontate. Pero como le he dicho a muchas personas, pero pues después de haber crecido con la mamá que tuve, eso se quita rápido. ¿Qué? Eso ya es como por 3 segundos y después dices, si pasé todo lo demás, esto sí lo puedo pasar. Entonces, y ya conforme de hecho va pasando cada formación y cada nueva institución, o inclusive ahora que empecé a dar clases a nivel posgrado, en línea, en un doctorado, que es el de Secali, que lo comentabas al principio, también yo dije, o sea, ya es diferente, aparte que es en línea, pero es doctorado, entonces también mi pancita otra vez así de que, ok, los nerviositos, el poderles transmitir realmente algo a esos niveles, también me impone, pero eso es lo que me gusta, y eso es lo que me reta, y eso es lo que a mí me hace decir, quiero dar lo máximo, investigar, buscar por todos lados
para darles exactamente lo que les corresponde, el tema y su formación. Entonces, se dice fácil, pero exactamente es estarte preparando, pero también a tu persona por lo que tienes que manejar con lo que tienes enfrente, y obviamente también en línea tiene sus particularidades. Tú, Es bueno, que, es que sí, yo creo que, no sé si te pasó, Rox, pero luego uno enfrenta más que si sabes o no sabes, es como a las diferentes poblaciones y a la combinación se lo transmites, ¿no? O sea, ese sí es como algo que les vamos a decir de este lado de la docencia, es si en verdad gastamos mucho tiempo pensando de qué manera si entra esto y que no lo tomen como o aburrido o fácil, que se les escurre como si tuvieran mantequilla, o tan complejo que lo bloquean y lo sacan, ¿no? Porque el tema de los números, estadística, casi siempre llegan y yo por eso estudié psicología, ¿no? Porque los números no me gustaban. Y ese es uno de los primeros errores. O sea, si quieres entender, necesitas estadísticamente estar bien informado, formar las estadísticas y decir, ah, esto no me cuadra por números. Cuando estás en terapia, dices, estadísticamente tendría que ser totalmente incongruente, ¿no? O sea, fíjate sí. qué interesante, porque yo sí, a mí no me gustan los números. Yo me acuerdo mucho de Roxana cuando se hacía alguna investigación. Corríamos, Roxana, dinos, ¿cómo le hacemos? Y ya la Roxana, así, ya sabía que no entendíamos nada y entonces nos lo explicaba bien desmenuzadito para que lo agarráramos. Y yo lo entendía perfecto. Ya 3 semanas después ya se me había olvidado, pero Roxana tiene esa Sí. enorme facilidad de transmitir, como bien dices, Ale, el conocimiento de acuerdo a tus oyentes, a los que tienes ahí enfrente. Y eso es algo que cualquier alumno agradece, porque hay profesores que hablan igual para todo el mundo y creo que no es tan, tienes que adaptarte un poquito a tus oyentes. Ok, entonces, algo que a mí como curiosidad personal, me llama la atención, tú que has tenido más experiencia, ustedes dos en general, más experiencia que yo en estas cuestiones del internet, es esta por bendita pandemia que nos hizo meternos, porque si no hubiera habido pandemia, yo no me hubiera metido a hacer nada de esto y lo tuvimos que aprender ustedes porque están jóvenes y digamos ya lo traían o lo habían aprendido un poco antes, yo hasta la pandemia. Y creo que nos dejó, creo yo, un buen sabor de boca, a lo mejor por generaciones, entre más viejos nos dejó mejor sabor de boca, pero yo oigo mucho a los chicos que se quejan de esta forma de enseñanza a distancia. Tú eres una experta en eso porque no te metiste con la pandemia, ya lo hacías desde en antes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves? ¿Cuáles son las mejores virtudes de tus alumnos a distancia y cuáles son los peores vicios, errores que tienen los chicos Limitaciones. cuando están a distancia? Ay, perdonen a mis perros, voy a ponerme en silencio. Sí, Rox. Sí, sí, sí. Fíjense que exactamente mucho antes de la pandemia ya tenía ciertas experiencias en línea. En una de esas universidades ellos tenían, sobre todo a nivel ejecutivo, algunas materias a distancia. Nada más que yo no sé si hay alguna clasificación por algunos autores, eh, creadores inteligentes que hayan clasificado los tipos de enseñanza por línea. En mi experiencia yo los clasifico como con diferentes características. Primero, cuando la universidad te lo pone todo y tú no tienes interacción con el estudiante, absolutamente cero,
y nada más estás calificando las actividades que ya puso la universidad. Y entonces ahí casi no tienes interacción. La cosa es de que aquí nada más eran ciertas materias en línea y otras en vivo. Entonces, ahí digamos que se compensa el equilibrio de algunas cosas que se desarrollan. Una de las ventajas que tenía estas materias en línea que yo veía es de que en algunas preguntas un poquito más cuestionadoras o no sé cómo decirlo, más reflexivas, los estudiantes eran más reales y además eran obligados a contestarlas, porque en vivo, cuando tienes, aunque sea un grupo de 10, a veces las preguntas que tú haces las contestan 2 o 3 y ya tienes que seguir a lo que sigue porque no tienes el tiempo. Pero cuando es en línea tienes que calificarlo todo y ellos tienen que hacer todo para adquirir su calificación, entonces no tienen opción de no contestar. Y a veces son más sinceros o por lo menos se ve ahí más el proceso. Es más palpable cuando están ahí fusilándose o cuando realmente son sus pensamientos los que están poniendo ahí. Después está la universidad en donde te ponen la plataforma, te ponen el programa y tú tienes que desarrollar las actividades, desarrollar las cosas y Claro, tienes más chance de interacción. Inclusive tienes estos momentos que se les llama actividades sincrónicas o asincrónicas, en este caso como ahorita, si estuviéramos directamente con el público sería una actividad sincrónica que todos estamos en el mismo momento. Entonces ajá, ahí tienes más interacción y puedes escucharlos más. Y obviamente ahí quizás hay mucha parte donde tú puedes fluir como docente en el sentido de que tú puedes desarrollar muchas actividades. Y está en donde son mínimas las actividades y casi todo es por estas interacciones. ¿Sí? Entonces creo que cada una de ellas desarrolla estudiantes con ciertas características y otras no. Yo he visto que una de las cosas que es cuando tienen más actividades en línea, que tienen que desarrollar escritos, tienen que desarrollar reflexiones, tienen que desarrollar muchos ensayos, sí, ciertamente desarrollan muchas habilidades de escritura cuando no se la pasan copiando y pegando. y ahora la Desarrollan, bendita inteligencia artificial, ¿no? sí, ahora hay que captar esa cosa para ver. Y entonces, yo lo que últimamente estoy haciendo es, si la estructura de la universidad me lo permite, y si no, pues trato de meter por ahí alguna pregunta o alguna actividad en donde me deje ver una pregunta en específico que sea reflexiva para ver si no nada más fue la inteligencia artificial, copy-paste y cosas así. Este, para ver, entonces, ellos desarrollan más estas habilidades de escritura y hasta cierto punto más de pensamiento. Lo que les falta más, un poquito más desarrollo, como mencionaba, sale quizás una limitante, es el desarrollo de habilidad social, Sí. exactamente, de cómo hablan, de cómo se expresan. Pero ahorita he visto también por estar en los diplomados contigo, Susi, en los diplomados de esta cara con Rosario, y inclusive ahorita en la maestría han estado entrando también estudiantes de Swayet, que es esta característica de línea. Para los que no lo conozcan, Swayet tiene muchas actividades en línea, pero también tienen actividades sincrónicas con el docente. Entonces sí se tienen estas dos, aunque más son las actividades asincrónicas, que es todo por escrito, etcétera, pero sí tienen interacciones. Entonces, pero al verlos, ellos sí quieren, los que están así como, y sobre todo a nivel terapéutico, si van a estos diplomados a adquirir esas habilidades, se les nota y sí, yo alcanzo a ver las diferencias cuando vienen que no es en línea, de presencial, las habilidades sociales, Ujú. pero en 2 que 3 semanas se les quita y ya. Obviamente si están súper comprometidos y reflexivos de sus propias características. Entonces, creo que las dos, y obviamente si vienes de tradicional y te avientas a hacer la tesis, desarrollas tus habilidades de escritura. ¿Sí? Entonces yo creo que las dos en ciertos momentos, sobre todo cuando te comprometes con tu formación y con tus habilidades, vas a desarrollarlo todo. Creo que la diferencia pudiera ser que lo desarrolles en diferentes momentos y en diferentes ritmos, pero si te comprometes con tu propio desarrollo, lo vas a hacer. Y eso significa, como sea, la ventaja de Swayet, por ejemplo, y yo supongo que muchas otras en línea es de que te pueden estar dando cursos y meterte en cursos y estar viendo muchos cursos y muchos son gratuitos. Entonces, métete a todo lo que puedas. Y si es presencial y tienes el chance, métete a todo lo que puedas, sea gratuito. Y si no es gratuito y te alcanza la economía, métete a todo lo que puedas.
de que a ti te interese en tu formación. Sí. Aquí lo hemos dicho muchas veces, el tema del conocimiento ya está en el aire, o sea, ya lo puedes ver en internet, te puedes meter, te puedes hacer. Y el arte, yo creo, lo cerramos siempre Susi y yo, y aquí sería la pregunta, la supervisión, ¿no? Ese contraste con otros ojos, con otra postura, misma epistemología, yo considero que sí debemos de hablar como de esa postura epistemológica, compartirla, pero el que tengas la valentía, el ánimo, la disciplina de supervisarte, te hace potencialmente mejor y transformadoramente mejor, ¿no? Sí, yo desde la licenciatura, me tocó a mí la huelga del 2000 de la UNAM, y aparte desde antes, no están para los que sepan o no sepan, y no sé si sigue así, desconozco del programa de licenciatura de Iztacala, pero dentro de nuestras materias teníamos ya la parte del servicio liberado porque muchas de las materias tenían esta práctica. Entonces no teníamos la necesidad de estar buscando, pero yo dije, no, yo sí quiero. Y todas las que busqué tenían supervisión. Estuve en atención a víctimas del delito sexual y ahí aprendí un montón de cosas. Yo no pude hacer realmente intervenciones, pero yo escuchaba todo lo que podía. Estuve en otros lugares y siempre con supervisión y es exactamente lo que te da una visión diferente, insisto, y estoy hablando a nivel clínico. Algo que sí quiero comentar es de que siempre a licenciatura, cuando daba antes materias quizás más generales y ahorita que ya doy más materias especializadas para clínica, yo siempre les digo a los estudiantes, quizás retomando lo que menciona Foucault sobre el poder que tenemos, es de que primero al ser clínicos, en algunos casos no es literal, en otras cosas sí es literal, la vida en tus manos de otras personas. Claro. Pero quizás sí está en tus manos muchas otras cosas, quizás no tu vida directamente, sí, directamente así tan tangible, pero sí parte de su bienestar, porque quizás si haces un mal trabajo, puede que esa persona ya no confíe en otro psicólogo y ya no quiera ir a otra terapia. Entonces es cuando uno tiene que reflexionar y decir, sí, esto me está rebasando, y antes de meter la pata y no hacer bien mi trabajo, mejor lo canalizo con alguien que sí, para que no pierda el buscar a otro terapeuta. Entonces yo sí les digo a mis estudiantes, y la verdad, si alguno de ellos llegara a escucharme, no me va a dejar mentir. De los que todavía les decía esas cosas, y si yo tuviera la oportunidad, se los volviera a decir a quien fuera, pero sí llegué a llegarle a decirle a grupos de alumnos, por favor, por lo que más quieran, muchos de ustedes nunca se dediquen a la clínica, porque no tienen ni el compromiso, ni las tripas, y sobre todo esa responsabilidad, ese compromiso, porque no es un juego, no nada más es escuchar y ya, o sea, sí es un compromiso y es estar continuamente tú preparándote para lo que te puedas encontrar. Entonces, no, 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 sí les decía yo, por favor, tú no te, bueno, no les podía decir así directamente porque si no, tampoco era yo tan, pero sí decía, miren, reflexionen, muchos de ustedes, por favor, no se dediquen a la clínica. Y en algunos grupos sí les dije, por favor, o sea, yo creo que muchos de ustedes como hombres pueden ser buenos trabajadores de otras cosas, quizás sí en reclutamiento de selección lo pueden hacer, o busquen otras cosas. Un día sí hablé con un estudiante, a él sí de plano le dije, o sea, no, no te vas a reprobar, él me suplicó y me dijo, mire, la verdad es que yo no quiero estudiar psicología, yo no quiero ser psicólogo, me obligaron. Y lo único que me pide mi papá es de que la pruebe para yo poder dedicarme a lo que quiero. Y eso me encantó, que tuviera esa claridad, que dijera, yo no quiero ejercer, dije, qué Claro. bueno. Y en Te diste clínica es cuenta que peor. acertaste. Ujú. Sí, Sí, sí. entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar consciente de nuestras habilidades como clínicos y exactamente saber que cuando sales de cualquier universidad en línea, distancia privada, pública, vas a salir con ciertos límites y carencias porque somos seres humanos Claro. y estamos trabajando con seres humanos totalmente complejos, cambiantes. Tienes que seguirte preparando y buscando y entonces que sí salen diferentes, sí, pero tienen que asumir y reflexionar cómo, qué voy a hacer para poder subsanar esas diferencias, e insisto, y buscar por cielo, mar y tierra los cursos, las preparaciones, las supervisiones. Soy supervisora que de repente los chicos me buscan y me dicen, ¿me puede dar supervisión por línea? Sí. Entonces, pues ya también en esa parte también
les apoyo. Entonces, lo que necesites, búscalo, lo que puedas encontrar, etcétera, pero siempre con la responsabilidad sabiendo que el bienestar de salud mental quizás es parte de tu responsabilidad de una persona cuando eres clínico. Claro. Sí, y ahorita lo que acabas de decir, yo sí rompí ya ese dilema. Bueno, sí lo tengo, pero sí, yo ya me animo hasta en licenciatura a decirles, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? O sea, ¿sigues por este camino? No, no te veo madera de psicólogo, obvio, se los digo personal, pero yo prefiero que alguien me agarre a periodicazos y me diga, ve cómo te equivocaste, a dejar pasar a alguien que no tuvo, porque he recibido también ya la retroalimentación de decir, necesitaba que alguien me lo dijera, o sea, así como esta primera persona solo escuchar, te lo tengo que decir y que quede evidencia de que no estoy calificándote por lo que yo creo de ti, sino te lo tengo que decir porque soy formadora de terapeutas, ¿no? Entonces, si algo tengo y me tengo que hacer responsable de eso, es que sí veo cosas y sí vemos. Cuando nos dedicamos a formar terapeutas y somos terapeutas, hay cosas que sí se nos van aclarando, se nos van haciendo un ojo clínico que dices, pues por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo para ir cerrando y me permito, no lo había consultado con Ale, pero más o menos lo dijo, eh, tener otra conversación en otro momento con Rox, porque Sí. Rox está trabajando muchas cuestiones de trauma y muchas cuestiones de depresión. Ya oímos que ha trabajado cuestiones de suicidio y sabemos que esas son cosas muy actuales y muy llamativas para todos los chicos que nos están viendo y los grandes, ¿no? Que nos ven. Y entonces quizá solo dedicados a ese podcast, este capítulo, solo Esa conversación. ándale, solo para que nos platique sobre esto que está haciendo. Y yo por mi parte, agradecerle mucho a Rox, es una persona muy ocupada. Algo que le comentaba, y creo que ya te lo había comentado en alguna ocasión a ti, Rox, alguna vez una jefa que tuvimos en la residencia se me acercó y me comentó, oye, este, tú que conoces a Rox de tiempo atrás, ¿qué hace con los alumnos? Y yo, ¿cómo que qué hace? ¿De qué hablas? Pues Ujú. sí, es que los alumnos, yo no entiendo qué hace Roxana, pero los alumnos la aman y aprenden. Y dije, ah, pues es Sí. una buena maestra. Eso es lo que hace. Y entonces yo sé que eres una excelente profesora y una muy buena investigadora y una excelente supervisora. Y me da mucho gusto que nos hayas aceptado la invitación y ojalá nos vuelvas a aceptar otra para más adelante y platiquemos sobre esto. Alita. Sí, Rox, muchas, muchas gracias. Yo me alegro mucho de que en este camino de lo sistémico nos hayamos encontrado porque andábamos por ahí en una universidad perdidas, que yo creo que fue lo que nos sacó brillo, porque cuando te acostumbras a darle clases a gente, a personas mayores y que no están perdiendo su tiempo, sino que sí quieren aprender, porque justo no solo son adultos trabajadores, sino como desfasados, ¿no? Estudiaron otra carrera y ahora están enfocados en esto, o dejaron de estudiar mucho tiempo y ahora están enfocados. Entonces, la exigencia del conocimiento era mucho y me acuerdo que compartíamos experiencias de cómo nos cuestionaban las autoridades si éramos viables o no para esa población, porque estábamos muy chicuelas y no parecíamos dar el ancho y que teníamos que demostrar que la edad era importante, ¿no? Y ahora yo con mis canas tengo que demostrarle a los jóvenes que todavía puedo darles batalla con todo y la inteligencia artificial y lo que quieran utilizar para abonar al conocimiento está bien, pero si lo quieren utilizar para verme la cara, pues no, ¿no? Y nada, Rox, yo te reconozco toda tu trayectoria porque sé que atrás de cada logro está un gran esfuerzo tuyo personal, académico que no, y
eres de las personas que yo conozco que son súper comprometidas y tan comprometidas que dices, si ya puse mi interés en esto, mi palabra en esto, sí dejas ir cosas por dedicarte a esto y eso es admirable. Y justo que ahorita me estás diciendo que trabajas con suicidio, sí quiero una segunda parte porque trabajar con población en riesgo y con los familiares es como estar en un circo de 5 pistas y no para todos los terapeutas clínicos es trabajar con este tipo de población. Y va a estar interesante todo eso. Así que queda pendiente. Ok. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Yo exactamente bien puesta, a mí me gusta hacer todas estas cosas. Y sí, siempre me hago así algún pedacito, cachito, y si lo tenemos que hacer a las 11 12 de la noche, pues lo hacemos a esa hora. Pues, al fin, Perfecto. el día Sí. es de 26 horas, creo que me dijeron alguna vez. Yo ya no, porque yo ya me canso, mi querida Rox, pero claro que te vamos a hacer un espacio y nos va a encantar que vuelvas a acompañarnos. Y seguramente a los chicos que nos están viendo también les va a encantar volverte a oír. Muchas gracias, Rox, te lo Muchas agradezco gracias a ustedes. mucho y sigue teniendo éxito en lo que te propongas. Y pero Claro. sobre todo, sé feliz, que yo sé que ya lo eres y eso me da más gusto aún. Un Sí. gusto, Alita, compartir contigo otra vez. Gracias. Gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el episodio número 15, el 15 favorito de Rox, el arte de convertirse en terapeuta y no morir en el intento. Nos vemos luego. Bye bye. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Infasi. Frente al proyecto, Ale y Susana. Detrás de bambalinas, Landy y Maffer. Gracias por escucharnos.